Hola, bienvenido a nuestro espacio de estudio para dar luz a la razón y comprendernos mejor como los seres espirituales que somos. En el día de hoy vamos a hablar de la vida antes de nacer. Para iniciar, vamos a tomar algunos de los elementos y la información que dimos en la conferencia La vida después de la muerte. Si no la has visto, te recomiendo que la veas, que la estudies, para que puedas conectar mejor los elementos que vamos a brindar en el día de hoy. Recordamos que cuando llega el momento para un espíritu de dejar ese cuerpo material, que termina su vida material, regresa al mundo de los espíritus en una envoltura fluídica, en esa envoltura cuya energía él mismo trabajó durante su vida material. Todos, absolutamente todos, vamos a pasar por una fase de oscuridad, debido a que recién desencarnamos, todavía conservamos esa envoltura que llamamos periespíritu, que fue la envoltura encargada de permitir a ese espíritu interactuar con ese cuerpo físico, con ese cuerpo material. Pero que una vez desconectados ese perispíritu de la materia, ya no hay esa conducción de energía, no hay esa conducción de luz y quedamos envueltos en esos fluidos que todavía son muy materiales, muy densos, y por lo tanto los espíritus quedan en fase de oscuridad. Mientras inicia ese proceso de desmaterialización de la energía, a medida que va saliendo ese ser espiritual de la turbulencia, de la confusión, y va aceptando nuevamente que ya ha regresado al mundo de los espíritus y va recuperando su conciencia como ser espiritual. Ese proceso de oscuridad puede tomar muchos años, puede ser muy diferente en duración para los espíritus dependiendo de la conciencia espiritual que lograron desarrollar. Cuando un espíritu quedó muy encerrado en una conciencia muy materializada, que se identifica solo con los elementos materiales que ya no existen en ese plano espiritual, pues su capacidad de retomar esa desmaterialización de la energía, de traer luz a su conciencia, va a ser más lento, va a ser más difícil que aquel que vivió su vida consciente, que era un ser espiritual, consciente de su energía, trabajó por ordenarla, trabajó por depurarla y se va con un engranaje fluídico mucho más ligero, más limpio, más armonizado y conectado con las leyes de la vida. Aquellos espíritus que acumularon solamente elementos materialistas o que se llenaron de sentimientos de odio, de rencor, de oscuridad, pues van a tener que trabajar sobre esas mismas energías, en esas envolturas que ellos mismos se han producido, en estados de mucha oscuridad y confusión, que va a hacer que ese proceso sea más difícil, más lento, y que logren elevar la vibración, pero queden en estados vibracionales todavía muy bajos. ¿Por qué es importante esto? Porque este estadio de preparación de una nueva encarnación va a ser diferente dependiendo de la morada que ese espíritu logre habitar. Y esa morada o esa estancia va a ser congruente con su nivel de vibración, con su nivel de energía, con su nivel de conciencia. Puede haber seres espirituales que logren entrar a planos de cierta luz, puede haber seres espirituales que queden completamente en planos de oscuridad. Pueden haber seres espirituales de mucha evolución que probablemente vinieron en misión, que logren depurar sus energías, recuperar sus vibraciones y entrar en planos nuevamente de alta luz. Entonces, estos seres que quedaron todavía con pendientes, es decir, que después de la evaluación de su encarnación anterior, esa balanza todavía nos muestra que hay energías por trabajar, que hay cuentas pendientes todavía por pagar, que los compromisos no se han cumplido en su totalidad, van a entrar en procesos de preparación de su conciencia, de preparación de su energía para la siguiente encarnación. Van a entrar en procesos de recuperación fluídica, de recuperación de su conciencia, de asimilación, de qué es volver nuevamente a ese plano espiritual, de qué es separarse ya de lo que fue su vida anterior para elaborar
un nivel de conciencia diferente que le permita organizar una encarnación próxima. En todos los procesos, en todas las moradas, va a haber acompañamiento espiritual. Según el nivel de energía y conciencia, pues van a ser también diferentes la cantidad de energía y de información que los espíritus puedan recibir para prepararse de una mejor manera para su próxima encarnación. Los espíritus en el universo entre una encarnación y otra no están desocupados, están trabajando, están estudiando, están reflexionando, están aprendiendo, están tomando conciencia de lo que significó su encarnación anterior, de lo que significa realmente la vida, comparando cómo fue su conciencia material a lo que ahora ya saben en el plano espiritual. A veces encontramos espíritus que ven la diferencia tremenda entre lo que ya es su conciencia espiritual y lo que lo desarrolló con su conciencia material. Se sienten arrepentidos, a veces se sienten llenos de rabia, llenos de dolor, porque al dejarse llevar por una vida material, vivieron una vida que realmente no era la de verdad. Pero todos esos sentimientos también incentivan al estudio y a la preparación para que logren nuevos elementos para poder hacer una siguiente encarnación de una mejor manera. Algunos espíritus que quedan en oscuridad y no pueden lograr un nivel de conciencia, no pueden lograr salir de la confusión, pues van a ser muy asistidos en esa preparación de la siguiente encarnación. Si ellos no están en capacidad de hacer una reflexión de lo que fue su vida anterior, de hacer una reflexión de lo que ha sido sus vidas anteriores y el conocimiento que lleva, porque están todavía muy inmersos en el odio, en el materialismo, en la confusión. Entonces, muchos espíritus de alta luz les van a ayudar a organizar esa encarnación siempre de manera muy amorosa y responsable, procurando que lleven los elementos que ese espíritu necesita para trabajar su propia depuración de energía negativa, para trabajar el cumplimiento de sus deudas, para trabajar con elementos que le permitan despertar su conciencia y devolverla a la luz. Cuando los espíritus ya han despertado más su conciencia espiritual, ya son más conscientes y responsables de sí mismos, pueden comenzar a aportar ellos mismos esas decisiones y esos compromisos de lo que van a trabajar en su siguiente encarnación. Entonces pasará un tiempo para cada espíritu en el cual tendrá que trabajar, prepararse, recibirá tareas según su capacidad, recibirá acompañamiento según su capacidad también de procesar la información y de manejarla. Hasta que llegue esa autorización del Padre Celestial, que es traída a través de los maestros acompañantes, de que ya es el momento para volver a encarnar. Cuando ya llega ese momento para volver a encarnar, entonces comienza ya la preparación y el diseño como tal de esa encarnación siguiente. ¿Qué elementos va a llevar? ¿Qué elementos necesita? ¿Qué de esas cuentas pendientes va a trabajar? ¿Qué de los conocimientos que tiene va a utilizar? Porque recordemos que como espíritus tenemos muchas vidas que nos han dado muchos conocimientos, que nos han dado muchos aprendizajes, que nos han dejado también cuentas pendientes y todo no se puede trabajar de una sola. Todo debe ser organizado en un plan de encarnación para que pueda ser procesada la información de manera coherente y de manera armónica, trayendo lo necesario tanto a nivel de compromisos como de conocimientos a utilizar. El espíritu no tiene sexo, el espíritu no tiene raza. El espíritu como tal es un ser de energía. Entonces, en cada encarnación va a diseñar esa personalidad, va a diseñar ese cuerpo que va a corresponder también a los fluidos que tiene ya desarrollados. Y va a diseñar esa existencia que va a necesitar como experiencia para los compromisos, para los propósitos que lleve en su proceso de adelantamiento y de evolución. Entonces habrá que elegir cuáles son los padres que deben tener ese espíritu, en qué lugar del planeta deben nacer, en qué tiempo va el planeta Tierra.
porque cada tiempo nos va a requerir una preparación diferente. Vamos a poder llevar unos elementos diferentes porque las conciencias que vamos a usar en cada tiempo van a ser diferentes. No es lo mismo habitar en un cuerpo, en una conciencia de una persona en el medioevo, que habitar en un cuerpo, una conciencia de una persona en el presente. Y para cada tiempo va a haber una información que se necesita desarrollar, que se necesita brindar y que se necesita recibir. Entonces, esa preparación es un proceso muy complejo, muy acompañado, donde la gran directora es la ley de la afinidad, que nos va a permitir que se unan esas líneas de energía que necesitamos reunir para que todos los eventos que esa encarnación va a tener se puedan dar, para que las personas que se necesitan encontrar se puedan encontrar, para que los que encarnen en ese tiempo que necesitan realizar labores juntos puedan conectarse durante el desarrollo de sus vidas. Podemos decir que una encarnación es un evento mucho más complejo que una desencarnación. Cuando el espíritu desencarna, sale de una conciencia material y se expande, pasa de un estado de compresión en una materia que se puede considerar como una jaula para ese espíritu porque comprime su información y vuelve a su estado de expansión de conciencia, a recordar su conciencia espiritual, a recordar el ser espiritual que es. Según su nivel de conciencia podrá ya elaborar una conciencia más amplia y definida que otros que de pronto tengan todavía un desarrollo inferior y su conciencia de sí mismo sea muy limitada. Cuando vamos a encarnar, el espíritu debe hacer lo opuesto. Va a entrar a través del velo del olvido, va a olvidar su conciencia espiritual para entrar en la materia, en un cuerpo que va a ser bebé, que va a ser un infante, que va a comenzar a desarrollar desde cero esa conciencia material, esa personalidad que desarrolló con todos los elementos que ese tiempo le ofrece, trayendo los propios de su espíritu y recibiendo los nuevos que ese tiempo y esa materia le van a ofrecer para transformar esas energías y tener aprendizajes positivos y aprender a llenar esos vacíos de su conciencia hacia la energía de la luz y al amor, con el objetivo de que algún día pueda ya reunir todos los elementos necesarios para que su conciencia ya tenga esa comprensión completa de su ser espiritual y pueda elevar su vibración de verdad a los planos de luz, donde ya todas las energías las ha transformado hacia la energía de la luz, del amor, a la sincronía con el universo y no tenga necesidad de volver a encarnar. Entonces, esa preparación es muy diferente para cada espíritu según su nivel de conciencia, según la morada en el que se encuentre. No porque una persona, a veces encontramos parejas que cuando una de ellas muere, el otro queda anhelando morirse para irse al mismo lugar donde esa pareja está. Y resulta que no necesariamente va a ser así. ¿Por qué? Porque cada cual va a ir según lo que su energía le permita, es decir, al nivel a que su energía y su nivel de conciencia le permita llegar. Si una de las dos logra más conciencia espiritual, más equilibrio, más luz en su campo de energía, pues va a ir a moradas más elevadas. Si el otro, por el contrario, no pudo trabajar sus compromisos, no pudo depurar su energía, no pudo avanzar, pues va a ir a estancias de vibracionales más bajas. Entonces es muy importante que nos centremos en nuestro propio desarrollo, siempre buscando ese nivel de conciencia que nos permita avanzar, que aprovechemos esas relaciones que hemos trazado, esas relaciones de afectividad en la familia, en los amigos, para avanzar, para nutrirnos, para compartir, para ser ejemplo los unos de los otros, para ayudarnos a depurar lo que tengamos que depurar, a trabajar y enriquecer nuestra alma, pero seamos conscientes que una vez regresemos al plano de los espíritus, vamos a ser nuevamente nosotros y nuestro nivel de conciencia y nuestro nivel de vibración lo que nos va a permitir llegar a una estancia mejor o menor de nuestro espíritu de vuelta al plano espiritual. Y que por eso es muy importante que tengamos mucha lealtad con nosotros mismos en la medida de conservar
esos propósitos, conservar ese sentido de vida como lo principal, porque será a nivel de nuestra vida material lo que nos dé una mejor calidad de vida a nivel espiritual. Entonces, cuando ya llega esa autorización de la encarnación, cuando ya se ha hecho todo el estudio de vida del espíritu, cuando vimos el estudio de vida del espíritu, estamos viendo todo el libro de vidas que ha tenido a nivel material. Cuando ya se han determinado las circunstancias y se ha organizado todo lo que va a definir esa encarnación siguiente, pues llega el momento de entrar en el plano material. Cuando hay una pareja y ya hay un vientre asignado para una concepción, ese proceso de concepción también es un proceso muy acompañado y es un proceso en el cual se va a dar la activación de esa energía cuando ya esa concepción se ha dado, cuando ya esas células se han unido y ya ese engranaje de energía está listo, se da esa conexión con el espíritu que va a encarnar. Y esa conexión con esa parte material se va a ir incrementando a medida que el embarazo va avanzando. El espíritu no está dentro del cuerpo de la mamá. El espíritu va a entrar cuando el cuerpo del bebé sale de la mamá. Cuando la mamá da a luz es el momento del espíritu ingresar a ese cuerpo. Pero desde que comienza el desarrollo hay una conexión de energía, hay una conexión a través de la cual se van a dar esos intercambios de energía que van a permitir que integre toda la información de ese espíritu en ese desarrollo de ese feto, en ese desarrollo de bebé, en ese desarrollo de ese cuerpo que va a habitar una vez se da el nacimiento. Tanto el momento de la concepción como el momento del embarazo son momentos donde no simplemente ocurre algo a nivel material, ocurren muchísimos eventos muy complejos a nivel espiritual desde el momento en que se da esa apertura, ese portal para que ese espíritu pueda encarnar, como durante el desarrollo. Por eso es que cuando una madre o una mujer va a ser madre, incluso en tiempos antes del embarazo, puede sentir ese acompañamiento de ese espíritu que ya se acerca a ella y puede sentir esa intuición, ese anhelo de la maternidad, aunque lo ignore, aunque no lo tenga en su conciencia, porque es un espíritu que ya se acerca porque llega el momento de ese nacimiento. Porque en muchísimas ocasiones esos hijos que vamos a tener los hemos ya organizado en ese plan de encarnación. Se ha hecho el compromiso con esos espíritus de recibirlos como hijos para continuar el aprendizaje o para continuar la tarea que se hace necesaria según ese plan de encarnación. Entonces, esos compromisos son de gran importancia y de hecho es el primer compromiso por el cual un espíritu va a ser preguntado cuando ya haga su evaluación final, cuando haya terminado su vida. ¿Cómo cumplió ese compromiso de recibir, de ser madre o padre de esos espíritus a quien prometió traer? Si lo hizo, si no lo hizo porque no lo pudo hacer, y si lo hizo, cómo fue ese papel de acompañamiento a los espíritus que fueron sus hijos y cómo terminan sus hijos o cómo se encuentran en ese momento en el que ella regresa al mundo espiritual, cuál es el estado actual de esos espíritus a quien acompañó como padre o como madre. Entonces, cuando viene ese proceso ya donde se acerca ese nacimiento, los espíritus van, la intuición va a recibirse, especialmente en la madre, ese deseo de la maternidad, ese deseo de iniciar familia. Cuando ya entra esa conexión en el embarazo, hay muchísimas fuerzas, muchísimos fluidos, muchísimos engranajes que se están uniendo para el desarrollo de ese embarazo. Por eso es muy importante pensar en un embarazo no como un tema solo físico, sino como un tema de muchísimo movimiento energético y espiritual. Pedir protección espiritual para ese embarazo, ya que en todos los momentos, en todos los ambientes, puede haber interferencia espiritual baja. En diferentes historias espirituales a veces puede haber esos espíritus bajos tratando de interferir para que ese nacimiento se dé.
Cuando llega el momento del nacimiento, cuando llega el momento de ese espíritu entrar a esa materia, también hay un acompañamiento espiritual. Es un proceso que se puede ver, se puede observar ese acompañamiento espiritual y la entrada de ese espíritu a la materia, la entrada de ese espíritu cuando ya da luz a la mamá, entra ese cuerpo a la materia que va a entrar por el chakra coronario, es decir, por acá, y ese bebé que lanza su primer llanto expresando ya esa entrada, esa incorporación a ese cuerpo físico de ese espíritu que he recibido en su nueva encarnación. De igual manera, recordamos que son momentos muy acompañados por los espíritus guías, por los espíritus de luz. Y son momentos donde también los padres, los familiares pueden pedir ese acompañamiento, pueden pedir esa protección para que esa entrada se dé sin inconvenientes, sin problemas. Porque recordamos, como vimos en nuestra conferencia anterior, que hay muchos seres que al finalizar la encarnación, al verse envueltos de tanta negatividad que hace sufrir su espíritu, quieren encarnar, quieren aprovechar esos portales que se van abriendo para volver a la encarnación, así no sea la que les haya sido autorizada. Entonces, pueden haber eventos donde haya mucha turbulencia en torno a ese embarazo, donde hayan embarazos difíciles o nacimientos difíciles, producto de esa turbulencia espiritual, que no es en todos los casos, pero se puede dar, producto de esa congestión energética de muchos espíritus alrededor de un nacimiento, porque un nacimiento es algo muy importante, un nacimiento es algo que se ha trabajado muchísimo, que ese espíritu antes de nacer ha trabajado muchísimo para ganarse esa oportunidad, para prepararse y estar en la mejor forma para poder sacarle el mejor provecho a esa encarnación en la que entra, en la que va a desarrollar todos sus compromisos y en la cual va a estar acompañado de principio a fin por los guías, por los maestros que el Padre Celestial ha designado de que sean sus acompañantes, de que sean sus consejeros, de que siempre estén allí procurando que pueda cumplir, darle ánimo, darle siempre fortaleza en todo ese plan de vida y en todos esos compromisos que se hicieron, porque el plano espiritual siempre quiere acompañarnos para recibirnos de una mejor manera cuando retornemos al mundo de los espíritus, ojalá con todos los propósitos cumplidos y de la mejor forma y la mejor engranaje energético que podamos llevar con nosotros. Entonces, esta vida antes de nacer es un proceso muy interesante. Vamos a tener diferentes condiciones, vamos a tener diferentes aprendizajes de preparación y diferente capacidad para prepararnos según el nivel de conciencia que hemos desarrollado, según el engranaje de energía que tengamos y según el nivel de vibración que hayamos desarrollado. Para terminar el último punto, cuando un espíritu no puede nacer, ¿qué pasa con ese ser espiritual? Cuando hay una pérdida, cuando hay un aborto, cuando hay algo que interrumpe la entrada de ese espíritu en esa materia. Pueden pasar diferentes circunstancias dependiendo igualmente del nivel de conciencia y el nivel de vibración de ese espíritu. Si es un espíritu de evolución que ya ha desarrollado la conciencia en sí mismo como ser espiritual, va a hacer un proceso de retorno al mundo de los espíritus y de reconexión nuevamente con su conciencia espiritual. Porque recordemos que entre más cercano esté el momento de la encarnación, pues ese espíritu va perdiendo y va entrando ya en el velo del olvido de quién es para acoplarse a su nueva personalidad a nivel material. Pero si es un espíritu que no tiene tanta capacidad, que tiene un nivel de evolución más bajo, puede quedar perdido, puede quedar desconcertado, puede quedar incluso en una condición emocional negativa hacia sus padres o hacia la circunstancia que le impidió encarnar.
Cuando hemos encontrado estos casos, hay que ayudar a ese ser espiritual y hay que ayudarlo a reincorporarse al mundo de los espíritus. Hay que darle consejo, explicarle las situaciones y ayudarlo a que vuelva a entrar en ese estado de preparación de una nueva encarnación. Y eso es muy importante saberlo desde acá, de que la interrupción de un embarazo sí tiene un efecto en ese espíritu que va a llegar y va a ser un efecto que va a causar una dificultad. El grado de dificultad va a ser relativo dependiendo del nivel de conciencia del espíritu, pero en todos vamos a recibir un acompañamiento. A veces hay duelos que no se pueden superar fácilmente porque esos espíritus quedan dando vuelta alrededor de los espíritus que se habían comprometido a recibirlo. Y es necesario hacer una reconciliación y una armonización para que pueda volver la tranquilidad y la armonía y a prepararse en la siguiente encarnación. Les recordamos que de pronto acá desde la conciencia material no se tiene la conciencia de todo el esfuerzo, todo el tiempo empleado, aunque en el plano espiritual no existe el tiempo, pero toda la energía empleada para preparar una encarnación y para lograr ese momento exacto que te ofrezca las condiciones que necesitas para poder continuar con tu aprendizaje, para poder mejorar tu nivel de conciencia, tu nivel de energía y tu calidad como ser espiritual. Entonces, un embarazo es un proceso muy complejo, muy acompañado y muy importante. Cuando la conciencia de los seres humanos se cierra ante la energía de la maternidad, se cierra ante la energía de la familia, está cerrándose también hacia la oportunidad de recibir a estos seres espirituales que continúan nuestro aprendizaje y que también necesitan ellos continuar su aprendizaje y su evolución para que algún día logremos todo ese equilibrio, esa armonía perfecta que nos permita avanzar al siguiente nivel de aprendizaje, ya en un aprendizaje en energías de amor, de bondad, de paz y felicidad. Cuando estos procesos que impiden la entrada de un espíritu a su encarnación, es decir, su nacimiento, además están acompañados de turbación o de conflictos por energías densas, energías bajas, que envuelvan a ese espíritu que iba a encarnar, pues el problema es todavía mayor. Ya no va a ser solamente necesario la reconciliación, la armonización, el acompañamiento, sino que va a ser un espíritu que va a necesitar ayuda para depurar esas energías que recibió y que le impidieron ingresar en el plano material y volver al mundo de los espíritus para poder reorganizar esa encarnación que necesita y que anhela poder tener. Entonces, de aquí vemos que esta vida es algo muy valioso. Prepararnos de manera consciente, poner las prioridades de verdad, cambian cuando nos comprometemos nosotros a conectarnos como los seres espirituales que somos. Cuando no dejamos que la materialidad se imponga en nuestros objetivos, los bloquee, los atrase o los trivialice. Cuando recordamos que la vida es del espíritu, que venimos a un mundo material para mejorar nuestro nivel de conciencia, para depurar las energías que todavía necesitemos depurar, para mejorar la energía también del mundo que nos rodea. Y que para todo siempre va a haber una preparación de conciencia, una preparación de energía y un acompañamiento espiritual del mundo superior, de los maestros, de los guías que acompañan y nos acompañan a todos los espíritus que debemos venir a este planeta Tierra para trabajar nuestra energía, para mejorar nuestra conciencia y para ayudar a que toda la sociedad pueda avanzar y que toda la energía del planeta pueda avanzar a un nivel superior. Y que uno de los procesos más importantes y determinantes y difíciles es la encarnación, que vamos a mirar con respeto, que vamos a mirar con amor y siempre vamos a buscar la guía, vamos a pedir la protección que todo proceso espiritual requiere. Y vamos también a unir nuestra conciencia a la intuición para cuando el mundo espiritual nos hable de que necesitamos una ayuda adicional,
podamos abrir nuestra conciencia para solicitar o recibir esa ayuda para que esos procesos que necesitan cumplirse se puedan dar en armonía, en bienestar y en salud. Espero que esta conferencia te haya servido, te haya ampliado un poquito más sobre lo que pasa en nosotros antes de nacer, que existe una vida antes de nacer, que existíamos antes de nacer y que seguiremos existiendo una vez este cuerpo material, esta personalidad que habitamos hoy, termine su función y que nuestro espíritu siempre recopila toda esa información para cada día avanzar mejor en su desarrollo, en su evolución, siempre con miras a ese encuentro con ese creador, con ese ser superior que dirige todo el universo. Si te gustó este video, por favor, compártelo, dale like, suscríbete al canal para ayudarnos a que estas clases y estas conferencias puedan llegar a más personas, puedan llenar más vacíos de la conciencia y nos puedan ayudar a ser mejores personas, a realizar mejores vidas y a conformar entre todos una mejor energía para todo el planeta. Hasta pronto.